El presidente Donald Trump en el inicio de este nuevo año vuelve a tomar las riendas de la primera potencia económica del mundo. Hoy estaremos hablando de su peor política económica, de su medida más desafortunada y más débil. A pesar de las buenas políticas económicas de tipo liberal que ha adoptado este nuevo gobierno de Donald Trump, como puede ser la creación de la Organización de Eficiencia Gubernamental dirigida por Elon Musk, con el objetivo de reducir el tamaño del Estado y todo el entramado burocrático del país, o por ejemplo las intenciones declaradas de reducir la masa impositiva a los ciudadanos norteamericanos, o su evidente compromiso con aumentar la desregulación del sector privado norteamericano, quitándoles restricciones como las restricciones de tipo ambientalista y demás, que están lastrando economías como la de la Unión Europea, por ejemplo. Sin embargo, en términos de política comercial, de política económica internacional, la nueva administración Trump vuelve a confundirse, vuelve a equivocarse y vuelve a dirigirse hacia un camino bastante engorroso. Por ejemplo, hace pocas horas el gobierno de Trump restablece el arancel del 25% a los productos como el acero y el aluminio, que sean procedentes de países como Reino Unido, la Unión Europea o Argentina. Muchas veces se ha tratado de defender al presidente Trump diciendo que la imposición de aranceles o la amenaza de imposición de aranceles se utilizaba por parte del gobierno como una medida de presión negociadora, es decir, para someter a otros países mediante la amenaza con establecer aranceles para posteriormente terminar negociando y obtener una partida favorecedora. Ahora bien, puede ser que esto tenga algo de razón. Sin embargo, en este caso, como los aranceles a estos países, los aranceles que tienen que ver con el acero y el aluminio, a países como Argentina o Reino Unido, nos hacen ver que las políticas comerciales de Trump con la imposición de aranceles también tienen un punto proteccionista. Sobre todo con sus declaraciones justificando este tipo de políticas, diciendo que se establecen porque estos países tienen un superávit comercial con respecto a Estados Unidos. Y solamente queda excluido Australia porque mantiene un déficit comercial, es decir, porque Estados Unidos tiene un superávit con Australia, haciéndonos ver que estas imposiciones arancelarias, por ejemplo, no son parte de un entramado negociador, sino que son simplemente políticas de tipo proteccionista. Y ahí es cuando incurrimos en el error del mercantilismo. Y quiero resumir estos errores y por qué Trump se equivoca. En primer lugar, los aranceles a la importación son un impuesto. Un impuesto que se le termina estableciendo a los ciudadanos del país que impone estos aranceles. En este caso a los ciudadanos de los Estados Unidos, que para acceder a los productos que estén regulados mediante los aranceles tendrán que pagar altos precios, puesto que en último caso tendrán que comprarlo en el mercado interno, es decir, producción de empresas norteamericanas, que son poco competitivas, porque si fueran más competitivas y los precios de estos productos fueran más baratos que los productos que vienen desde el exterior, no habría que establecer ningún arancel para proteger a ninguna industria interna. Es decir, por el lado del consumo se termina perjudicando a la población, que tendrá que pagar un impuesto, tendrá que pagar más dinero por los productos que antes conseguía de manera más barata, gracias a las ventajas comparativas que ofrece el comercio internacional. Sin embargo, otros replicarán, ok, afectaría a los consumidores norteamericanos, sin embargo, brindaría beneficios a los productores norteamericanos con respecto a los productores de otros países, y con estos beneficios, pues la industria interna crece, aumenta la cantidad de empleo y demás. Sin embargo, aquí está el otro error de la política arancelaria. Y es que la mayoría de bienes que se comercian en el mercado internacional no son bienes de consumo, sino que son bienes de capital. En su gran mayoría, la importación es de materias primas o de factores de producción, es decir, de inputs
para producir en la industria interna los productos que posteriormente se terminarán exportando. En la industria automovilística, por ejemplo, se importa el acero de países como Argentina o Reino Unido para posteriormente construir autos en Estados Unidos para después ser exportados. Es decir, las industrias internas que utilicen estos bienes también se verán perjudicadas igualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un intento de favorecer a los productores de acero, por ejemplo, de Estados Unidos, se termina perjudicando a los productores de automóviles, que ahora tendrán que importar el acero de una forma más cara o consumirlos en el mercado interno de forma también más costosa, que posteriormente hará que la producción resulte más costosa aún y que tenga que ser vendida al mercado internacional de manera poco competitiva. Terminas beneficiando a unos productores mediante la afectación de otros. En última instancia, las políticas proteccionistas, las políticas de tipo mercantilistas, terminan distorsionando toda una estructura productiva del mercado internacional que se basa en la división del trabajo y en las ventajas comparativas que tiene un país con respecto a otro y sus niveles de competitividad que nos terminan beneficiando a todos. El libre comercio nos beneficia a todos, a los productores y a los consumidores.